Profe. Sí, te escucho, Fernando. Ah, no, nada, pensé que se fue tu señal. No, no, estoy. Va a grabar, parece, para los compas. Me avisan cuando le aparece, por favor, la imagen de mi PC. Ya Ya apareció. apareció, profe. Bueno, Ya entonces apareció. buenas tardes a todos, compañeros. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy dentro del probatorio. Hoy es día jueves 13 de enero. Y para comenzar la unidad uno, o sea que la unidad 2, perdón, y la unidad 3, le dejo un mensaje. Dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres estar mañana. O sea, todo lo que ustedes están haciendo hoy, todo lo que ustedes están, el tiempo que están dedicando, el esfuerzo que están dedicando en este momento, con seguridad va a ser algo propicio para que ustedes puedan conseguir sus objetivos y le va a ubicar en el lugar que ustedes quieren estar mañana. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de la unidad 2. La unidad número 2 se refiere a la historia de la administración, o sea, queremos enfatizar de que la administración viene de hace mucho tiempo atrás, así como habíamos hablado en la clase pasada. La administración se remota desde las tribus primitivas, donde las tribus se organizaban para poder formar grupos de personas y dentro de esos grupos de personas, obviamente, cada uno tenía funciones específicas. Uno cazaba, el otro cocinaba, las mujeres hacían tal vez la vestimenta, estaba el guerrero, el cazador, el pescador, el que hacía las obras, las tiendas. O sea, ellos tenían una organización, tenían una forma de organizarse. Y en eso se trata la administración. O sea, como vimos la clase pasada, tenemos 4 palabras claves: planificación, organización, ejecución o dirección y control. O sea, todo lo que nosotros realizamos tenemos que planificar, tenemos que organizarnos bien, tenemos que dirigir bien y tenemos que controlar. ¿Por qué eso? Porque habíamos dicho que la administración es un método de trabajo de forma ordenada. Es una secuencia de pasos que no hay cómo evitar uno. Planificamos una actividad, organizamos la actividad, la dirigimos o la ejecutamos y después tenemos como último recurso controlar. Esas son las 4 palabras claves. Y para comenzar con esto, les quiero comentar un poco sobre la historia de la administración, de dónde viene, de dónde proviene, para que ustedes tengan una idea. Tal vez muchos lo sepan, pero muchos tal vez no. Entonces comienza así. Dentro del contexto histórico, trataremos de explicar los inicios de la administración desde el punto de vista humano. O sea, nosotros tenemos bibliografías, tenemos hoy que Internet es de fácil acceso, entonces uno busca en Internet y le lleva en áreas remotas, en años pasados, miles de años atrás, donde ya había un indicio de que la administración ya era un principio, ya había una estructura, ya había una organización, ya había un método de trabajo. Donde surge la administración y cómo era el antecedente de esta administración, sus diferentes, todo lo que respecta a la administración en todas las épocas anteriores. Dice así, imagínense, 5.000 años antes de Cristo existía un pueblo que se llamaba los sumerios. Alguno habrá escuchado, habrá hablado en la escuela, en el colegio, alguna en historia, a lo mejor alguno ya habrá escuchado estas tribus, estos grupos de personas que estuvieron 5.000 años antes de Cristo, dice. Es considerada la primera civilización urbana de la humanidad que surge en el sur de Mesopotamia. O sea, imagínense, 5.000 años atrás ya había personas, ya había grupos de personas donde ya tenían un concepto. Ellos no sabían obviamente que eso se llamaba en esta actualidad administración, pero ellos ya tenían principios de organización, de planificación.
todo lo que envuelve hoy en día una estructura, un trabajo en equipo, una función, un rol, un jefe, un encargado. En esa época, 5.000 años atrás, 5.000 años antes de Cristo, o sea que 7.000 años atrás, ya existía ya un parámetro, existía una forma de administrar las cosas. Imagínense que los sumerios en esa época, hace 5.000 años atrás, se le atribuye, dice, entre uno de sus primeros inventos, la rueda, la rueda. Acá está, miren, ellos inventaron a 3.000 años atrás, antes de Cristo. Ellos fueron las primeras personas que hicieron de esta forma cilíndrica y buscaron la forma de dislocarse y poder llevar personas o tal vez árboles o tal vez piedras para poder conseguir algo, para poder efectuar un tipo de trabajo. Y también ellos escribían, bien como vieron acá, ellos tenían su forma de lectura y también se le dice que ellos fueron los primeros que iniciaron, vamos a decir así, un tipo de alfabeto, donde tenían cada dibujito significaba una palabra, cada dibujito significaba una letra. Dice que a los sumerios se le atribuye entre sus muchos inventos la rueda y la escritura respectivamente. Establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental. Imagínense que en esa época ya ellos ya escribían todo lo que hacían para poder tener un registro y eso lo usaban comercialmente. A lo mejor ponían la cantidad de cosas que tenían, o sea que también usaban un poco la contabilidad, pero se organizaban de esa manera a través, ellos hacían eso, lo tallaban en piedras, piedras, o sea que pedazos de piedra iban tallando esos escritos y eso hoy en día obviamente lo vemos como algo impactante, que ellos tenían una comunicación fluida con letras, dibujos y todo conocían esa nomenclatura. Quiere decir que había gente que desde chiquitito tal vez le enseñaba a otro, ya había profesores tal vez que enseñaban porque ellos iban creando un hábito de lectura, o sea que ya había una comunicación a través de dibujos. Después vienen los egipcios, imagínense, 4.000 años antes de Cristo. ¿Qué hacían los egipcios? Practicaban inventarios. O sea, ¿qué es un inventario? Comenzar a contar las cosas que tenían. Llevaban registros diarios de ventas e impuestos. O sea, también usaban la contabilidad, una forma de organizarse a través de la administración. Contaban los animales que tenían, las cosas que tenían y llevaban un registro diario de eso. Cuánto vendían, cuánto ganaban, cuánto cobraban. Dice, desarrollaron una elaborada burocracia para la agricultura y la construcción en gran escala. Emplearon a tiempo completo administradores y usaban proyecciones y planeación. O sea que ya ellos había gente que se encargaba de hacer esos registros y eso también ellos utilizaban como proyección. O sea que daban un perfil de que tenían que conseguir algo en tiempo futuro. Imagínense a cuántos años atrás. Imagínense lo que hicieron los egipcios, las pirámides, los papiros. O sea que había una estructura. En esa época, ¿será que había arquitectos? No había arquitectos. ¿Cómo ellos se idearon para hacer esta estructura tan grande? Porque las pirámides que son tumbas, o sea que son dentro de la pirámide es como si fuese una casa donde ellos enterraban, o sea que no enterraban, sino que mantenían a la persona más importante de esa época y hacían esas construcciones y también hacían estas esfinges, se llaman, que era como el guardián de la pirámide. Y imagínense que para hacer esa tremenda estructura necesitaban de mucha gente, necesitaban de alguien que los guíe, tal vez de algún dibujo, algún formato, pero ya había eso a 1.000 años atrás. Dice, los escritos, lo que tenemos nosotros, lo que se puede conseguir recopilando información, dice, los escritos estiman que 100.000 hombres habían sido requeridos para la construcción de una pirámide. Imagínense, para hacer una pirámide, 100.000 personas, y que esta habría durado 20 años en completarse. Imaginen lo que trabajaban ellos para hacer vamos a decirlo así, un lugar para descansar al rey, al faraón en esa época. Tardaban 20 años. Dice, las pirámides poseen 157 metros de altura
¿Y qué materiales utilizaban los egipcios? Materiales como piedra, arena, lodo, madera, ladrillos. O sea que imagínense todo lo que envuelve. Hoy en día, hoy por hoy, en el año 2020, ya no tenemos condiciones de hacer esa estructura. Imagínense una estructura que tarda agrupar 100.000 personas, que habrán muerto millones también, 20 años de construcción, y hasta ahora es por eso se dimensiona como una de las 7 maravillas del mundo, las pirámides, porque no se entiende cómo, quién fue el ideador, el que ideó eso, quién fue el que proyectó, quién fue el que continuó. O sea que hay siempre un misterio detrás de eso, ¿verdad? Después tenemos los hebreos a 4.000 años atrás. Ahí comienzan nuestras raíces del cristianismo, ¿verdad? Aplicar un principio de la excepción y la departamentalización. Ya comenzaron ellos a agruparse en sectores, crearon los mandamientos, fue administrada por un patriarca. Así nosotros siempre tenemos esa percepción de que hay un Dios que gobernaba ahí, está Moisés, está Abraham, o sea que era una persona, el líder que guiaba a un grupo de personas, el líder que mantenía los conceptos, que era la persona más inteligente y que todos los otros le guiaban. Él tenía ese poder de poder guiar a los otros, de influenciar en las vidas de los otros, de las otras personas a muchos años atrás, a 4.000 años atrás. Después vienen los chinos, a 500 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Qué hacen los chinos? Ellos establecieron la primera constitución, lo que nosotros hoy le llamamos la Constitución Nacional dentro de Paraguay, que ustedes muchos lo habrán visto en el colegio. Los chinos ya inventaron un libro donde había todo lo que envuelve la función pública, a 500 años antes de Cristo. Hay un señor llamado Confucio, que fue el el que escribió todos los principios de la función pública, qué se tenía que hacer, cómo no se tenía que hacer, o sea, los procedimientos que habían que hacer dentro de las instituciones, dentro de lo que ellos creían que era del Estado. Porque, ¿qué pasa? En esa época también siempre había, así como había los faraones, había los reyes, había los monarcas, siempre había una persona que mandaba por otro grupo de personas. ¿Y ellos qué querían? Ellos establecían impuestos y cobraban a las personas por vivir en el territorio donde ellos estaban, por protección. Entonces, eso estaba todo plasmado en una constitución, así como nosotros tenemos hoy en día nuestra constitución nacional. Imagínense que los chinos hace 500 años atrás hicieron la muralla china. Ya habrán escuchado esa enorme estructura de una dimensión enorme, que ellos hicieron eso ¿con qué intención? Ellos querían, vamos a decirle así, hacer un muro para que ningún pueblo, ninguna tribu, ningún enemigo pueda entrar al sitio de ellos. Ellos querían, vamos a decir así, encerrarse en una gran muralla, controlar todo desde ahí, porque en esa época obviamente existía mucha demanda de dinero, plata, oro. Entonces, ¿qué hacían? Las tribus se acercaban a otras tribus, saqueaban, mataban a toda la gente y se apoderaban de las riquezas. Entonces, imagínense que ellos 500 años atrás ya hicieron otra maravilla, que es una estructura enorme. Hoy en día no tenemos tal vez condiciones de hacer. Dice, la Gran Muralla China tiene unos 7.500 kilómetros. O sea que, imagínense que no es 1 metro, 2 metros, ni nada. Tiene 7.300 kilómetros. No son 7 kilómetros nomás, son 7.500. 300 kilómetros de longitud, 6 metros de ancho y 8 metros de altura. Fue construida con ladrillos, piedra, rama de árboles, arcilla y barro. Se estima que en total trabajaron aproximadamente 800.000 personas para la construcción de toda la muralla. El punto más alto de la muralla se encuentra en una montaña a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. O sea que imagínense que ellos, para hacer esta estructura grande, ellos pasaron por millones de situaciones, montañas, ríos, altos, bajos, pero construyeron una fortaleza, o sea, construyeron una muralla de 7.300 kilómetros de longitud. Y vuelvo a repetir, con esto nos da a entender que en esa época había personas preparadas, tal vez arquitectos, no conocemos bien la historia, pero de solo mirar, de solo imaginarnos, solo ver las fotos de esa estructura, y ojalá que algún día ustedes tengan la oportunidad de ir a conocer una pirámide o a conocer la Gran Muralla China.
Así como están también, hay otro misterio también que es en Perú, el Machu Picchu también, que es una estructura grande, es una cultura inca donde hay millones de cosas novedosas que se hicieron hace 1000 años atrás, que siempre hay, ¿cómo se dice?, una incógnita como eso. Después vienen los griegos, que están aproximadamente entre 500 y 200 años antes de Cristo. Ellos, dice, desarrollaron la ética del trabajo, o sea que los griegos ya comenzaron a promover que tiene que haber una ética en el trabajo. ¿Qué significa la ética dentro del trabajo? Significa la honestidad, la palabra, hacer las cosas bien, ser equitativos. Los griegos hace 500 años atrás ellos ya comenzaron a trabajar en eso. La ética, la ética del trabajo, la universalidad de la administración, o sea que fue Sócrates el que comenzó, o sea que la administración es universal, se puede aplicar en todo el mundo a cualquier tipo de actividad, ya sea una actividad, una fiesta, un asado, una tarea, todo es universal. ¿Por qué? Porque se planificó así, se dio así, y todas las literaturas, como le dije la semana pasada, cualquier literatura que nosotros podamos leer, en árabe, en chino, en alemán, habla de la administración, habla de la misma historia con los mismos fundamentos. O sea que la administración que nosotros hablamos acá es la misma que se habla en todo el mundo, ¿sí? Entonces también Sócrates dice, iniciaron un método científico para la solución de problemas. O sea que comenzaron a indagar, existía un problema. Imagínense, en aquella época existía un problema y ellos buscaban la solución a ese problema. Buscaban cómo iban a solucionar, de qué manera iban a hacerlo, cómo iban a desarrollar para que puedan tener una solución a un problema. Nosotros muchas veces acá tenemos un problema y nos ponemos a pensar en la solución. ¿Cómo voy a solucionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que desarrollar? Y ellos, los griegos, ya comenzaron a hacer eso a 500 años antes de Cristo, a 2500 aproximadamente años atrás nuestros. Después vienen los romanos. Imagínense, los romanos también tienen estructuras grandes. Hicieron el Coliseo romano, era un lugar donde se reunían las personas, donde realmente había un indicio a una lucha, al guerrero más poderoso, etcétera, etcétera. Pero son estructuras monumentales, estructuras cilíndricas, estructuras que tienen varias, vamos a decir así, varios pisos, y son cosas que hoy en día un ingeniero, si va a hacer esto, un arquitecto, tiene que pensar, quién sabe cuándo, cómo, dónde, cuándo, y en esa época se hacía, se tardaba muchísimo, pero se hacía. Los romanos, dicen, desarrollaron un sistema de fabricación de armamentos, o sea que los romanos, sabemos, así como vemos las películas, ellos eran súper prácticos en hacer armas, espadas, arcos, flechas. Trabajaron con cerámica, trabajaron con la parte textil, construyeron carreteras, organizaron empresas de bodegas, utilizaron el trabajo especializado, formaron gremios, emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. O sea, ¿qué significa? Ellos comenzaron a poner las funciones, o sea que hay un entrenador, hay un jefe, subjefe. Ellos comenzaron a diagramar funciones, hacer un diagrama de funciones. La persona que tenía una función tenía que desarrollar tal cual esa función lo requiera. Eso ya hace 200 años atrás. Y si nosotros volvemos a nuestra época de hoy, año 2022, también es utilizado. O sea que somos un poco de romanos también, porque las empresas también que hacen, utilizan las funciones. Uno va a trabajar en una empresa y comienza diciéndote qué funciones tenés que cumplir, qué tenés que hacer en el cargo o en el lugar de trabajo donde está. También otras personas que aportaron mucho a la administración es Sócrates, Platón y Aristóteles. Son personas filósofos. En aquella época los filósofos eran tratados como locos, porque ellos, ¿qué hacían? Se ponían a pensar, a crear o a discernir cosas que nadie tenía conocimiento, cosas que nadie se imaginaba, pero ellos tenían un gran poder de intuición, de inteligencia, vamos a decir. Eran personas que tenían una mentalidad diferente y comenzaban a hacer cosas y a escribir eso. Y todo lo que ellos escribieron en aquella época se refleja hoy en nuestro día a día.
Sócrates, imagínense, a 450 años antes de Cristo, dice así: la administración es una habilidad personal adquirida con la experiencia. O sea, si yo voy a comenzar a practicar la administración, es una habilidad mía. Pero ¿cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ser un buen administrador? Con la experiencia. Yo hago un trabajo y de acuerdo a ese trabajo, si lo hago bien, lo vuelvo a realizar bien. Y si lo hago mal, mi experiencia me dice que cómo tengo que guiarme o cómo tengo que hacerlo. Que hasta hoy día nosotros utilizamos eso. Nosotros realizamos una tarea, un trabajo, lo realizamos mal o prevemos algo o tal vez hay algún siniestro, o sea, que realizamos una actividad y pasa algo. Esa actividad a lo mejor fracasa, entonces ya ganamos experiencia. Para la próxima ya estamos previendo algo. Y él lo hace dentro de una frase, dice: la administración es una habilidad personal, o sea que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra propia administración y vamos a adquirir mejor postura a través de la experiencia. Cuando más vamos desarrollando, más experiencia tenemos. Platón del año 4029, o sea que 429 antes de Cristo, también hace una frase que dice: él analizó los problemas políticos y sociales derivados del desarrollo sociocultural del pueblo griego. Imagínense, ahí él comenzó a dividir los problemas. Hay los problemas políticos que se envuelven dentro de un estado de gobierno, y están los problemas sociales, donde la sociedad misma tiene problemas. Son completamente diferentes. Los problemas políticos envuelven una estructura gubernamental y los problemas sociales son la consecuencia de esos problemas políticos. Es lo que nosotros también hoy en día vivimos. Si nuestros políticos deciden hacer una ley, si los políticos no aprueban una ley, ¿quién son los que sufrimos? Somos la sociedad. Nosotros mismos somos los que estamos sufriendo con eso. En esa época, 429 años antes de Cristo, Platón ya tenía esa percepción de dividir problemas políticos y problemas sociales. Después viene Aristóteles en el año 384 antes de Cristo, donde él hace un libro de la política. Él comienza a organizar y él comienza a dividir tres formas de gobierno, tres formas de gobernar. La monarquía, que era el gobierno, una sola persona gobierna, o sea que ese es un tipo de gobierno que se llama monarquía, un solo rey, una persona manda por todo un país. Está la aristocracia, que gobierna la élite, o sea que solamente puede gobernar las personas que tienen poder adquisitivo. Hasta hoy en España, en Inglaterra, está la gente de los reyes, el rey que... ¿por qué es el rey? Porque tiene una estructura, está dentro del poder de una forma de élite. Y está la democracia, que gobierna al pueblo, porque el pueblo gobierna porque el pueblo elige a quién va a colocar como el líder. Y esta persona, Aristóteles, en esa época ya comenzó a distinguir eso. Monarquía, uno solo; la aristocracia, la élite solamente gobierna; y la democracia, el pueblo elige su gobernante. Profe, Sí, una consulta. sí. ¿La monarquía y la aristocracia no serían las mismas cosas entonces? Y en cierta manera sí, pero la aristocracia puede, dentro de un país puede haber zonas donde gobierne la élite. O sea que estamos hablando de muchos años atrás. En aquella época, por ejemplo, había muchos pueblos, por decirte, en Europa. Estaban los escoceses, estaban en Inglaterra, estaban los dinamarqueses, y cada uno de ellos tenía una forma de gobierno diferente. Hay uno que gobernaba, o sea, gobernaba uno solo, el que mandaba, el que hacía sus propias reglas, y en otro lado mandaba que la persona que tenía mayor riqueza. Por eso es lo que o sea, que se divide eso. Tenés que entender que esto es algo que él percibió 384 años antes de Cristo. Él distingue tres formas de gobierno: gobierna uno solo, o gobierna la élite, o gobierna el pueblo, porque el pueblo elige a quién gobernar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continúo. ¿Se entiende hasta aquí, gente? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, profe.
Si alguien tiene algo que aportar o ya haya leído algo sobre esto que quiera contarnos sobre la historia, será bienvenido para el aporte. Después tenemos también dentro de la administración la influencia de varios sectores grandes, ¿verdad? Primero la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una estructura bien detallada, una estructura bien específica, donde es gobernada por una sola persona. Hasta hoy la Iglesia tiene una estructura, tiene los obispos, tiene una categorización de acuerdo a su categoría, pero es regido por una sola persona. Dice la Iglesia Católica, con una organización jerárquica simple y eficiente, ¿qué hace? Es bajo el mando de una sola persona, el Papa. El Papa es la autoridad máxima en toda la gestión católica y es la persona que manda en todo el mundo. Y el Papa, dice, fue elegido por un consenso, por votación, o sea que no fue él, no fue porque tenía dinero, sino no fue porque, no, fue elegido por un consenso, por una reunión de varias personas que están dentro de la cúpula, dentro del consenso del Vaticano, y fue elegido él como la autoridad máxima. Él es la persona donde dicta una regla, donde hace algo. Es solamente una sola persona. Si nosotros queremos comparar qué influencia tiene la Iglesia Católica con las empresas, hoy en día también hay empresas, hay corporaciones donde una sola persona manda por todo. Está ¿cómo les puedo decir? Puede ser el propietario de una organización, el propietario de una corporación. Por ejemplo, McDonald's, por ejemplo, es una corporación que tiene su centro en Estados Unidos. Ahí hay un presidente y el presidente va distribuyendo todo lo que tiene que pasar en todas las sucursales de McDonald's, por ejemplo. Entonces, eso también, esa influencia católica de la iglesia también se traspasa a las empresas hoy en día. Después tenemos también la influencia de la organización militar. Los militares, ustedes saben que tienen una estructura también de jerarquía, donde ahí está el general, está el coronel, o sea que tiene como en forma de una pirámide, así como vemos aquí esta foto, o sea que hay una persona que cabeza al general, después vienen sus subordinados, y esta misma estructura también se hace dentro de una empresa, o sea que ¿qué es lo que aportó la organización militar? Dice, un solo jefe de Estado Mayor para la concentración de todo poder. O sea que una persona que manda por otro grupo de personas. Eso puede ser dentro de la milicia, está la parte de aviación, caballería, ejército, está la marina, la aviación. O sea que dentro de esa estructura hay una persona que manda por todos. Dice, principio de la unidad de mando, en el cual los subordinados solo pueden tener un superior por sector. O sea que cada sector tiene una persona que manda. Dice, escala jerárquica, capacitación y conocimiento para subir de cargo. Es como cualquier estructura. Yo comienzo, si yo estoy dentro de una empresa grande, yo entro tal vez como ordenanza, como secretario, como recepcionista, voy cumpliendo funciones, voy cumpliendo al pie de la letra lo que me piden y voy subiendo de cargo, voy estudiando, me suben un poco más de cargo, o sea que me van dando más responsabilidades, termino de mi facultad, soy jefe de sector, continúo, soy jefe de sector, voy a ser gerente del sector, voy a ser o supervisor, voy a ser director y tal vez de acuerdo a la empresa puedo llegar a ser el que manda por la empresa o tal vez el que mande por ese sector. O sea que hay una estructura que la empresa también que estudian, que la empresa también ellos se basan en esta influencia. Por eso dice influencia de la organización militar. Así como la Iglesia Católica también tuvo su influencia hoy en día en las empresas, hay otras empresas que adoptan una estructura militar. Un solo jefe, principio de unidad, o sea que cada sector tiene una persona que manda y la capacitación para subir de cargo. A medida que yo me voy capacitando, voy escalando dentro de la empresa. Hay muchas personas que comenzaron como ordenanza en una empresa y que hoy en día son directores e inclusive hasta propietarios de la empresa. Entonces, ¿por qué la empresa adopta eso? Porque es algo que ya es una estructura. Ahora, ¿quién hizo esa estructura?
Esa es la pregunta del millón. O sea que ellos fueron tal vez la influencia militar necesitaba eso. O sea que habrás tenido también sus principios, habrá tenido también su fortaleza, sus debilidades, habrá tenido su experiencia y detrás de eso fueron formando una estructura. La persona que está dentro de un cuadro militar sabe que hay que tener disciplina y obediencia. O sea que la persona que está en un grado mayor al mío, yo le merezco obediencia y respeto, 100%. ¿Por qué? Porque soy un subordinado de esa persona. Y si yo hago algo más, me estoy insubordinando y puedo tener una pena, puedo tener una sanción. Entonces, también dentro de las empresas también utilizan ese tipo de fundamentación. Correcto. Y después viene la revolución industrial. Imagínense que pasamos por toda esa época, todo lo que pasó anteriormente. Después la administración da un golpe, vamos a decir así, grande, donde comienza la influencia de la revolución industrial. ¿Qué pasó? Toda la parte que era agricultura, el campesinado, todo lo que era, se movía a través del campo, tomó un rumbo diferente. Comenzó a venir la era industrial, donde comenzaron las máquinas, comenzaron a tomar protagonismo y las personas que hacían antes una persona, 10 personas hacían una función y vino una máquina y cubría ese espacio de 4, 5, 6, 7, 8 personas. O sea que eso fue una revolución. ¿Por qué se le dice una revolución? Porque comenzó, las personas que estaban dentro del mundo campestre tuvieron que cambiar de hábito y acoplarse y comenzar a trabajar dentro de otra estructura. Por eso dice que es una revolución industrial. La llamada revolución industrial que inició en Inglaterra, imagínense dónde comenzó la revolución industrial, puede dividirse en dos épocas. La primera época va de los años 1780 al año 1860, dice. La primera revolución industrial o la revolución del carbón y del hierro. ¿Por qué? Porque ya había máquinas donde utilizaban el carbón como medio, como combustible de función para poder usar, para poder ejecutar esas máquinas, y comienza a ver el hierro también. Se derretía el hierro, se hacía máquinas, se hacía una serie de cosas. Y la otra parte, o sea, la segunda época de la revolución industrial va ya de los años 1860 a los años 1914, dice, donde ya hay otro parámetro muy diferente, que es el acero y la electricidad. Entonces, dentro de la primera época comienza con el carbón y el hierro, y después la segunda época ya entra el acero y la electricidad como protagonista de esta revolución industrial. Ahí dentro de esa primera etapa de la revolución existen fases. Dentro de la primera fase dice la mecanización de la industria y de la agricultura. O sea que imagínense, aquí ya hay una máquina, lo que se hacía anteriormente. Y usted también le puedo dar un ejemplo claro. Nosotros dentro de Paraguay tenemos todavía ciudades dentro de nuestro departamento que todavía las personas hacen las famosas, ¿cómo se dice? Ropas de forma individual a través de manualmente. Pero en esa época comienzan las máquinas a entrar, una máquina, todo lo que envuelve ya una estructura diferente, ya comienza a haber un paso agigantado en forma, ¿cómo se le puede decir? En forma de que el propio obrero ya tiene más solvencia, las cosas se hacen más rápidos, entonces ya deja la agricultura, se deja de lado y se vuelve algo novedoso para el mundo. Acá está la parte, dice, la aplicación de la fuerza motriz, así como dije hace rato en la primera época. Acá, por ejemplo, es un riel, un ferrocarril donde tiene vamos a decirlo así, una estructura, pero esa estructura es inyectada a carbón, o sea que el fuego hace una fusión, hace un combustible y comienza a moverse esto de un lado para otro. Vieron, acá tienen también el ejemplo. Entonces, vieron que eso se fue aprimorando. En la tercera fase de la revolución industrial ya entra el desarrollo del sistema fabril, o sea que ya comienza a haber máquinas, comienzan a hacer estructuras para poder hacer las telas, para poder diseñar, para poder hacer ropas, vestimentas y muchas cosas más. Ahora la pregunta es, ¿quién será que hizo esto? ¿Quién será que pensó para hacer
toda esta rueda, todo este mecanismo. Gente que tenían tal vez no preparación, vamos a decirlo así, una preparación universitaria, pero gente que fue ideando, que fue pensando, fue probando y a través de la experiencia fue creando estas máquinas que hoy en día también se utilizan ya de forma, vamos a decirlo así, tecnológica. Ahora, acá está, miren, acá ya entra el ferrocarril es todavía movido a carbón, o sea que hay una difusión de carbón, eso hay una caldera, esa caldera hace una fusión y comienza a hacer fuerza, presión y se disloca el ferrocarril. Imagínense también hasta la parte de navegación también era así a través del carbón. O sea que imagínense toda esta revolución industrial que hace, da un paso agigantado en esa época. Estamos hablando del año 1800. Años y años atrás. Y dentro de esa revolución industrial, imagínense, se comienza hay una, dice, en la cuarta etapa de esa fase de la revolución, dice, una espectacular aceleración de los transportes y la comunicación. Era el telégrafo, imagínense que anteriormente se comunicaban las personas a través de un telégrafo. No sé si habrán escuchado alguna vez sobre el telégrafo. Hay una clave Morse, que es un clave por sonidos. Y imagínense acá la máquina de escribir. No sé si ustedes alguna vez ya vieron esto o puede preguntarle a sus padres si alguna vez ya vieron esto, a sus abuelos. Antes se escribía así, se ponía una hoja y esto fue inventado ¿en qué año? En 1714 en Gran Bretaña, donde se hacían donde ya se ejecutaban los libros, las poesías a través de una máquina de escribir. Imagínense la persona que inventó esto, se llama Henry Mill. ¿Cuánto habrá pensado para poder hacer letras, para que pueda dislocarse una hoja, pasar, que tenga una tinta y poder escribir? Hoy nosotros ya no tenemos más esto porque ya tenemos mucha tecnología de por medio, pero en ese año esta persona pensó, lo hizo, habrá hecho bien, habrá hecho mal, pero lo consiguió porque fue una cosa que yo cuando era adolescente, joven, nosotros utilizábamos todavía este tipo de máquinas, nos íbamos al curso de dactilografía para poder aprender. Así como muchos de ustedes habrán hecho mecatrónica, ¿verdad? Como se le dice hoy en día, dactilografía computarizada. Pero en esa época era esa máquina de escribir que tenías que ser perfecto porque no podías borrar. Una vez que vos apretabas el dedo y salía mal la letra, ya no había caso. El invento, el cine, imagínense. Estos hermanos en 1890 ya inventaron una máquina donde pasaba una cinta, por aquí pasaba una cinta y eso hacía con que se pueda ver una imagen en movimiento. Y eso fue inventado en 1890. Por eso vuelvo a repetir que la era industrial es muy sumamente importante, porque imagínense esas personas que crearon esa máquina, que cuántos días, cuántas noches habrán pasado para poder hacer, pero lo consiguieron porque es una invención. Después comienza el automóvil, imagínense que ya parecía un triciclo grande, pero ya era un medio de locomoción, ya había algo diferente. Esto obviamente que no era para todo el mundo. La gente que tenía un poder adquisitivo alto, la persona que estaban en la élite, era lo que utilizaban eso, pero ya había ese inicio de lo que era la locomoción, o sea, que el movimiento. Ahora, dice, la importante unión del motor del vehículo se produjo en 1885. Dice, cuando, imagínense, Mercedes-Benz, ya desde esa época ya era ¿cómo se dice? Protagonista de todas las invenciones, ¿verdad? El vehículo de Mercedes-Benz era el mejor, con una gran diferencia, que ya estaba diseñado como un todo y empleaba nuevas tecnologías de la industria de la bicicleta. O sea que la bicicleta pero ya comenzó a tener de 3 ruedas, 4 ruedas, un motor, y ya había algo ya que era novedoso en esa época. Por eso que le llamamos la era industrial. Y después ya vienen, miren, las máquinas donde creaban electricidad. No sé si usted alguna vez habrá visto, pero esto es un dínamo. Anteriormente las bicicletas tenían una luz y esa luz que prendía era proyectada por esta cosita. Este era un dínamo que se le ponía a la bicicleta y cuando uno más fuerte andaba en la bicicleta, la luz prendía más fuerte. O sea que esto creaba una electricidad. Y también aquí las máquinas también hacían esa función
de crear electricidad. Después también dice, miren, acá ya viene ya viene la otra época, el carbón, el petróleo, electricidad, o sea que había ya recursos energéticos. El carbón, la electricidad, el petróleo, ya había una visión diferente de la era industrial. ¿Cuáles son las características de esta era tan novedosa, tan, vamos a decirlo así, de tanta duda? Porque siempre tenemos cómo hicieron para hacer, cómo hicieron para inventar la luz, cómo hicieron para inventar esto. ¿Qué tenían esas personas de diferente? Tenían tal vez un sentido común mayor, tenían una dedicación mayor, o tenían esas ganas de querer aportar algo para el mundo, como algo novedoso. Y realmente es algo novedoso que hasta ahora toda la gente se admira y quedamos nosotros admirados. Dice, ¿cuáles fueron las características de esta época? Dice, la sustitución del hierro por el acero como material industrial básico, la sustitución del vapor por la electricidad y por los derivados del petróleo como principal fuente de energía, el desarrollo de máquinas automáticas y especialización del trabajador, porque estas máquinas comenzaban a trabajar solas, hacían grandes, ¿cómo se dice? Ahorraban mucho tiempo, pero tenía que ser dirigida, tenía que estar automatizada por una persona, o sea que había que especializar a la persona para que pueda utilizar ese tipo de máquina, esa tecnología, esa nueva tecnología. Y eso es lo que hoy también se hace. Hoy cuando nosotros tenemos un aparato, una tecnología nueva, tiene que haber una persona que nos enseñe, tiene que haber una persona especializada para poder utilizar, que tiene que dedicar su tiempo primero para conocer el producto y después para transmitir a nosotros esa información para que nosotros podamos utilizar también. Dice que transformaciones radicales en los transportes, en la comunicación, se amplía las vías férreas, o sea que imagínense que ya comenzó el hierro a hacer caminos y a comenzar a utilizar ese medio de locomoción en unir ciudades, pueblos, hasta países inclusive, como fuente de algo novedoso, como fuente de algo principal. También dentro de las características, dice 1800, fabricar automóviles en Alemania, o sea que el Mercedes-Benz ya comienza a ser fabricado en Alemania. En 1880, dice Dunlop perfeccionó el neumático, ya había, imagínense, neumáticos en aquella época, ya había una persona que hizo el neumático para quien ya había una conexión. Había alguien que fabricaba los vehículos, pero había otro que ya fabricaba los neumáticos. Y también hay una persona que también tiene mucha influencia, que es Henry Ford, que inicia la producción de un modelo de Estados Unidos. O sea que ya hay un vehículo con el nombre de él que hasta ahora es utilizado y que ya hace su producción propia, ya hace un vehículo declarado como su nombre, o sea que un vehículo con su marca. También en 1906 se experimentó un avión. Santos Dumont ya fabrica un avión para, imagínense hasta dónde llega Santos Dumont, a querer conquistar los cielos a través de un avión, que no habrá sido fácil. Me imagino que se habrá hecho millones de experimentos, millones de cosas para poder hacer que este tremendo aparato que hasta hoy vemos esté sobre el aire, ¿verdad? Imagínense en aquella época si él tenía tanta tecnología o tanta sabiduría. No sé cómo, pero lo hizo, pero fue el inicio de todo. Y la expansión de la industrialización desde Europa hasta el Extremo Oriente. O sea que comienza en Inglaterra la revolución industrial y se va expandiendo por todo el mundo, por todos los sectores, para poder fortalecer, ¿verdad? Y cada país obviamente fue perfeccionando eso. También tenemos la influencia de muchas personas que aportaron a la administración, porque vieron que todo esto son aportes de gente que tenían esas virtudes, capacidades diferentes y que iban creando cosas, que iban ayudando a poder discernir, a poder clasificar, categorizar cosas dentro de un contexto industrial. O sea que dentro de las industrias se trabajaban máquinas, personas, procedimientos, procesos. Tenía que ser todo bien coherente, bien planificado. Adam Smith, por ejemplo, en el año 1723 hasta 1929, también aporta a la administración, porque dice, Adam Smith reforzó la importancia de lo que es planificar y organizar funciones
dentro de la administración. O sea que yo voy a comenzar a planificar una tarea, planificar un cargo, planificar una función y tengo que saber organizar eso. Él ya comenzó a intentar incluir esas funciones dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque imagínense, en esos años eran máquinas y obreros, máquinas, obreros, materiales, y tenía que haber algo que unifique todo eso, tenía que planificarse bien, tenía que organizarse bien, porque había diferentes funciones. O sea que ya lleva a entender de que esto iba a ser algo revolucionario. ¿Qué hacen también? Como en aquella época también, como podemos ver, existían los empresarios, así como el Mercedes-Benz, Ford. Habían otras empresas también que eran dirigidas por su propio dueño, como Westinghouse y también General Electric. Ellos también tenían la capacidad, eran empresarios que comenzaron a cambiar la revolución, o sea, que revolucionar el mundo a través de otorgar que una estructura y trabajo para muchas personas. Pero ellos también se dieron cuenta dentro de eso, de que hacer una empresa, a tener una organización, necesitaba también de algunas funciones, algo básico, algo que tenían que tener, algo que era necesario para que las empresas funcionen de forma correcta. Porque ellos se dieron cuenta que dentro de ese contexto, si no había una buena planificación o una buena organización, no iba a llegar a un buen suceso. Entonces, estos empresarios también influenciaron mucho a la administración porque ellos dentro de su contexto, con su experiencia, se dieron cuenta que las empresas tenían que tener sectores, tenían que tener un sector o un departamento de producción. O sea que como eran fábricas que producían, creaban productos, tenía que haber un departamento de producción, un apoyo a las personas que estaban dentro de ese proceso para atender la manufactura de fábricas aisladas. O sea, tenía que haber un departamento de producción en la empresa. Tenía que haber un departamento de ventas. Tenía que tener un departamento técnico. Porque si trabajo en producción, obviamente hay máquinas, hay algo y tengo que tener un soporte técnico, el soporte que diseña tal vez los productos y que me ayude a utilizar y a saber si hay un problema, si hay un desperfecto, cómo solucionar ese perfecto. Y también un departamento financiero, el departamento encargado de la plata, el departamento encargado de la financiación de eso, porque obviamente envuelve dinero, máquinas, gente, materia prima, materiales, recursos, o sea que tenía que ser todo muy bien estructurado. ¿Correcto? ¿Se entiende, gente, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte? No, espectacular, profesor. Muy bien, yo entendí. Bueno, está Excelente, bien. profe. Bueno, entonces vamos a tener un breve receso de 20 minutos. Ahora son las 7:27. A las 7:47 hacemos la segunda parte. ¿Qué les parece? Perfecto. Está bien, profe. Bueno, Dale, espero profe. 20 minutos.